Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Luz en las Naciones, como cada tarde de los lunes y los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 2 de la tarde, pues deseamos que Dios nos enseñe por medio del estudio de la Palabra de Dios y concretamente en este programa de Escudriñando junto a las Escrituras, en esta clase número 56, pues estudiando lo que es el libro de Romanos, algo tan importante para nosotros como cristianos y algo donde deseamos que Dios nos enseñe por su palabra a conducirnos verdaderamente en un cristianismo que sea agradable ante los ojos de Dios. Y creo sin duda alguna que eso solamente puede ser por medio de lo que es la obediencia de su palabra. O sea, nosotros queremos que Dios nos enseñe, deseamos ser enseñados por Dios. Y ese es el motivo por el que damos gracias a Dios desde aquí, desde los estudios de Radio Luz a las Naciones, por el hecho en que Dios nos está permitiendo poder hablar de su palabra, poder predicar el Evangelio del Reino, poder enseñar en la medida de que Dios nos enseña a nosotros y en esta gracia y misericordia, donde Dios nos permite que el Evangelio sea extendido y predicado también por medio de estas frecuencias, por medio del Internet y a través de lo que el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros por medio de la predicación del Evangelio. Bueno, creo y pensando en unas palabras que el apóstol Pablo enseñaba aquí a los Gálatas, en el capítulo número 4, versículo número 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, dice, envió, ¿verdad? ¿A quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bueno, qué palabra, ¿verdad? Tan rica, tan especiales, tan grande para cada uno de nosotros, tan inmerecedoras en nuestras propias vidas, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el amor con el que Dios nos ha amado? ¿Con qué amor? Decía el apóstol Juan. Mira con cuán grande amor os ha amado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Vino el cumplimiento del tiempo. Dios el Padre envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, para redimirnos a nosotros con el fin de que nosotros recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Y por cuanto ahora somos hijos de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo Jesucristo, por el cual nosotros clamamos: Abba, Padre, ¿verdad? Así que ya no somos esclavos sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. De esto se trata el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Esta primera promesa mesiánica que nos encontramos en el libro del Génesis, en el primer libro de las Escrituras, en el capítulo número 3, versículo número 15, es donde podemos ver su cumplimiento. Aquí en el capítulo 4, los versículos 4 y 5. Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que Dios estaba enseñando aquí es algo grandioso, es algo de la gracia de Dios, ¿verdad? Es algo que no nos merecemos. Y aquí tenemos, en el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nosotros fuésemos comprados y redimidos por la sangre de su Hijo Jesucristo. Seamos de Dios, podamos clamar: Abba, Padre, ¿verdad? Ya no ser esclavos del pecado, sino siervos de la justicia, hijo de Dios. Y ahora como hijo de Dios también herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. Esto es muy importante, ¿verdad? Esto es algo grandioso para cada uno de nosotros, los que tenemos a Cristo. Y los que tenemos a Cristo igualmente, para transmitir esta gran verdad también a los que no tienen a Cristo. Jesús enseñó a los discípulos en lo que es la gran comisión, algo que también ha de ser para cada uno de nosotros: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto es el Evangelio del reino de Dios. De tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio y solo por medio de Jesucristo, ¿verdad? Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único quien realmente nos puede salvar, Cristo. La sangre de Jesucristo es la que nos puede limpiar de todo pecado, de toda maldad.
Necesitamos ese rociamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo sobre todo ser humano, que fue esa sangre vertida en esa cruz en el monte del Calvario, pero que ha de ser una verdad imprescindible en la vida de todo ser humano si queremos entrar en el reino de Dios, si queremos heredar el reino que Dios dice que le ha placido darnos a nosotros. Jesús dijo una vez también en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo número 32 a los discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. ¿Verdad? El reino de Dios ya está entre nosotros. Juan el Bautista predicaba el acercamiento del reino, la venida del reino. Cristo dijo: aquí está el rey del reino. El reino se ha acercado, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje para todo hombre, este es el mandato de Dios para todos los hombres en esta tierra y en todo lugar. El arrepentimiento, ¿verdad? El creer en el Evangelio. Damos gracias a Dios por estas palabras que son las que pueden transformar nuestras vidas ante la gran verdad de Cristo en nosotros. Palabras de vida eterna. Los discípulos contestaron a Jesús: ¿a quién podemos ir si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo. Esto es lo glorioso. Esto es cuanto el hombre necesita. Todo cuanto el hombre necesita es a Cristo. Todo cuanto el hombre necesita saber es lo que nos enseña el Evangelio de Jesucristo. Es rendirnos a Cristo. Es tener una vida entregada a Dios en la persona de Cristo. Esto es lo lógico, ¿verdad? Que nos entreguemos a nuestro Creador. Esto es lo razonable. Este es el culto racional que Dios nos enseña en su palabra, que tenemos que entregarnos. Cuando Pablo nos enseña: así que, hermanos, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento, para que nosotros podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos comprobar esto en nuestras propias vidas, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, decía Pablo, desde la prisión de Roma a la iglesia de Éfeso. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cuál era la advertencia, la exhortación que el apóstol Pablo está dando aquí a los cristianos? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué nos exhortase? Sino ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Necesitamos ser entendidos, ¿verdad?, de cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Necesitamos comprobar la voluntad de Dios. Necesitamos saber lo que es aprobado delante de Dios. Necesitamos presentarnos a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse porque usa bien la palabra de verdad. Esto Pablo enseña también a Timoteo. A procurar con diligencia presentarnos a Dios como un obrero, como hombres y mujeres aprobados en esta tierra, que no hemos de avergonzarnos porque estamos usando bien la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una verdad de nuestra vida, porque verdaderamente nos está guiando, nos está conduciendo, nos está sustentando, alimentando. Susténtame conforme a tu palabra, decía el salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vivifícame conforme a tu palabra, que sea la palabra la que nos enseñe, que sea la palabra de Dios la que nos corrija, la que nos exhorte, la que nos instruya en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, seamos perfectos y maduros, cabales, estemos obrando, estemos hablando, estemos viviendo conforme a su palabra. Y esto es algo imprescindible para nosotros como hombres en esta tierra, algo del legado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, la palabra de Dios. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿verdad? Tu palabra es verdad. Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tenemos la verdad de Dios en la Biblia. Tenemos esta gran riqueza, ¿verdad? Las Escrituras, la palabra de Dios, para saber y conocer cuál es la voluntad de Dios. Tenemos la promesa de su Espíritu Santo a nosotros, los que nos arrepentimos y aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Tenemos la enseñanza de su Espíritu para revelarnos cuál es la voluntad de Dios escrita en su palabra y enseñada por su Espíritu en nuestro espíritu. Es todo cuanto necesitamos. Tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe.
necesitamos que esto sea una verdad. Necesitamos abrir nuestros ojos ante la gran verdad de lo que la Biblia nos enseña a todos los hombres en esta tierra. Y por eso es tan importante de lo que estamos viendo, dedicando estas tardes de los estudios de las Escrituras. Estamos en el libro de Romanos, pero es nuestro deseo seguir enseñando la palabra de Dios, seguir estudiando libros de las Escrituras. Pero estamos viendo la obra maestra teológica del apóstol Pablo, ¿verdad? Estos 16 capítulos. Es el libro más doctrinal de la Biblia, de las Escrituras, ¿verdad? Es el libro más teológicamente sistemático. Es llamada la columna doctrinal del Nuevo Testamento. Una carta escrita muy posiblemente desde Corinto, al final de su tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Un hombre quien escribió lo que Pablo estaba dictando, ¿verdad? Como era el amanuense de Tercio. Tercio era un amanuense, y un amanuense era un escriba, una persona, un secretario, que escribía a mano lo que otra persona le estaba dictando. Muy posiblemente en el 56 después de Cristo es el tiempo cronológico escritural que tenemos de esta carta. Y es algo especial que estemos dedicando estas tardes al estudio de la misma. Entonces nos encontramos en el capítulo número 2, viendo esta primera división de estas tres grandes verdades, ¿verdad? Los 8 primeros capítulos hemos visto y decimos y reiteramos que tiene que ver con lo que es la verdad doctrinal. Los capítulos 9 al 11, la verdad dispensacional. Los capítulos del 12 al 16, lo que es la verdad práctica. Y ahora estamos viendo lo que es el capítulo número 2, donde nos encontramos en esta clase, en esta tarde, y queremos seguir adentrándonos en este estudio del versículo número 1. Creo que es algo muy importante lo que hemos estado viendo hasta ahora. En este capítulo vamos a considerar la situación de los judíos, ¿verdad? Ya hemos visto con precedencia que al igual que los gentiles, como hombres, son también pecadores, ¿verdad? Los judíos se consideraban a sí mismos libres, hemos dicho, de la culpabilidad condenatoria del pecado. Ellos se consideraban libres del juicio de Dios por ciertos privilegios que Dios mismo les había dado. Y es una gran verdad que vimos en la clase anterior, que Dios les había dado como pueblo escogido de Dios, como la nación de Israel. Pero la verdad es que esto de ninguna manera hemos de entender que dejaba exento al judío también de poder tener alguna excusa delante de Dios. Pablo está haciéndoles ver que ellos son igualmente responsables por su pecado delante de Dios. Es por eso que el apóstol les hace ver que los hombres no serán juzgados por lo que solamente aparentan, ¿verdad? Sino por lo que son realmente, por lo que viven en su corazón, por la herencia pecaminosa de Adán. Porque por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es importante ver lo que nos enseña en Romanos capítulo 3, versículo número 9 también. ¿Qué pues, somos nosotros mejores que ellos? Dice el apóstol Pablo. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y esto es lo que Pablo está tratando aquí en el capítulo número 2, ¿verdad? Vimos que en una ocasión Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, en el versículo número 31 y 32, dijo a unos judíos que habían creído en él. Y Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Los judíos respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Bueno, y de esto es lo que estamos viendo. Pablo está tratando de hacer entender aquí a los judíos que ellos necesitaban ser libres también porque eran esclavos del pecado. Eran igualmente esclavos del pecado que los gentiles, ¿verdad? Es algo de lo que nos enseña vez tras vez también a lo largo de las Escrituras. Pablo enseña en Romanos capítulo 6, versículo número 16, una gran verdad también con lo que estamos viendo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien no obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, dice el apóstol Pablo aquí, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Es aquí donde nos encontramos todo hombre sin Cristo. Necesitamos ser libertados del pecado por medio de la única verdad, quien es Cristo, la verdad absoluta del Hijo de Dios. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y conoceréis la verdad, y la verdad, y la verdad, y solo la verdad,
nos hará libre. Necesitamos conocer la verdad. Estamos predicando la verdad. Queremos predicar la verdad. Queremos predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, enseña Pablo también a los Romanos en el capítulo número 4, versículo número 25. Entonces, de esto es lo que Pablo está aquí enseñando también ahora, específicamente también a los judíos. Y aquí podemos ver una conclusión totalmente incongruente, ¿verdad? En unas mentes afectadas por el pecado y por la manifestación orgullosa del engaño en sus vidas, pensando que al ser descendientes de Abraham, como hemos visto aquí en Juan capítulo número 8, ellos quedaban libres de la culpabilidad del pecado. Y esto es lo que nuevamente vemos que Pablo les enseña. O sea, lo que Pablo está tratando aquí con los judíos es algo repetitivo de lo que ya Jesucristo mismo con anterioridad había tratado también con ellos igualmente. Los judíos estaban acostumbrados a inculpar a los gentiles como verdaderos pecadores perdidos, miembros ellos, mientras ellos mismos, ¿verdad?, se consideraban como hombres a salvo de la ira de Dios por el privilegio histórico que ellos mismos tenían como nación judía, como pueblo escogido de Dios. Y este es el motivo, mira, por el que Pablo comienza poniendo de manifiesto la realidad de la culpa de quien juzga a los demás como pecadores. Y ellos mismos practican aquello de que los acusa, es lo que estamos viendo en el versículo número 1. Pablo les está haciendo ver ante claras evidencias que Dios juzgará a cada uno conforme a sus hechos, sin distinción o raza, ¿verdad?, o condición, basándose en un juicio hecho según verdad, como hemos visto de los versículos del 2 al 5. Del capítulo 2, los 5 primeros versículos es lo que estamos viendo. También conforma las obras del versículo del 11 al 16 del mismo capítulo. Tampoco les deja de recordar los privilegios que habían tenido como judíos, pero mostrándoles a la misma vez que de ninguna manera esto les dejaba excluido del juicio de Dios, sino que todo lo contrario. Les dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de estos confusos judíos. Eso lo vemos en los versículos también del 17 al 24 del capítulo número 2. También Pablo les enseña quién es un verdadero judío y nunca es con las apariencias externas ni por ningún rito de la ley, ¿verdad?, sino que de lo interno del corazón, cuando ha habido una verdadera circuncisión en lo más profundo de nuestro ser. Es lo que trata, es lo que enseña, es lo que Pablo enseña también en el capítulo número 2, en los versículos 28 y 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es lo que Pablo está queriendo que ellos puedan entender como hermanos en su raza, en su carne. Pablo decía a los de la iglesia de Filipo desde la prisión de Roma, dice en Filipenses capítulo 3, versículo número 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, pero dice, no teniendo confianza, ¿en qué? En la carne. Entonces, creo que es muy importante la continuidad del capítulo 2, versículo número 1, con el versículo que precede, que sería el versículo 32 del capítulo número 1. Esto, sin duda alguna, nos hace ver que guarda una estrecha relación en cuanto a la práctica del pecado y al juicio que se le hace de dicha práctica cuando se está haciendo lo mismo, ¿verdad?, que lo que nos enseña aquí. Por lo cual, dice Pablo, por tanto eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Dice, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mira, esta es la verdad de la conclusión del judío. Está sin excusa igualmente que el gentil. Aquí Pablo nos enseña que no hay diferencia entre el que juzga y los que son juzgados. ¿Por qué? Porque ambos hacen las mismas cosas, los vemos bien claramente aquí lo que estamos estudiando en este versículo número 1. El pecado afecta por igual a todos los hombres. Hemos visto que el gentil no se arrepentía, pero mira, también vemos que tampoco lo hacía el judío. Si los gentiles, que por el conocimiento que tienen de Dios, por la revelación que Dios ha hecho, no tienen excusa, mucho menos la tienen los judíos a causa de la revelación escrita que Dios les ha encomendado. No hay excusa, ¿verdad? Esa es la gran verdad.
ni para los que desconocen voluntariamente a Dios, como hemos visto con respecto al perfil de los gentiles, ni tampoco para quienes conociéndoles no le obedecen en el caso de los judíos. Judíos y gentiles tienen algo en común, son hombres y como consecuencia están ambos bajo la ira de Dios por el pecado, son enemigos de Dios, aborrecedores de Dios, y ambos necesitan ser convencidos de su pecado, poderlo confesar a Dios en la persona de Cristo y ser verdaderamente libres conociendo la verdad, y sólo así llegar a ser libertados del pecado y venir a ser siervos de la justicia. Creo que hubiese sido muy interesante, ¿verdad?, cuando uno ve aquí el comienzo del capítulo número 2, del versículo número 1, y después de que hemos acabado de ver el capítulo número 1, el versículo número 18, creo que hubiese sido, nuevamente decimos, muy interesante el hecho de poder haber estado en ese momento en el que esta carta se hubiese estado leyendo, ¿verdad? Sin duda, tales judíos estarían apoyando completamente los escritos del apóstol Pablo, pero cuando tienen referencia de la condenación de los gentiles, o sea, referente a la condenación de los gentiles, pero ¿cuál sería la expresión de sus rostros en estos mismos momentos, verdad? En estos mismos judíos, al oír que ellos al igual o de igual manera estaban sin excusa y bajo la misma condenación. Mira, los judíos eran hombres que despreciaban a los gentiles, los criticaban, los menospreciaban, los condenaban por el simple hecho de ser gentiles y no ser judíos. Ellos también tenían el engaño en sí mismo de creer que un gentil no podía ser salvo porque no era del pueblo de Dios, es decir, que no formaba parte de ninguna de las 12 tribus de Israel. También estarían pensando que Pablo, como judío y formando parte de la tribu de Benjamín, condenaba justamente a los judíos y que excluiría por completo a todo judío de la ira de Dios. Por eso dijo digo nuevamente que ha de haber sido sorprendente las expresiones de aquellos judíos que se encontraban en ese momento oyendo esta lectura de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Que oyeran estas palabras también para ellos ha de ser algo sorprendente, ¿verdad? Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, estás sin excusa de la misma manera que el gentil, condenado, criticado y juzgado. ¿Por quién? Por ti, como judío. Esperarían que cuando les tocase a ellos escucharían palabras de elogios y de alto concepto para cada uno de los judíos, pero no es ni será de tal manera tan errónea, sino que es y debemos de entender que será como la Biblia sigue enseñándonos. Esto, por tanto, nos lleva a una sola conclusión, que tanto el judío como el gentil necesitan a Cristo, que sin Cristo no hay salvación, que la salvación es por gracia y por medio de la fe, que ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, que es por medio de la ley que viene el conocimiento del pecado, pero que ahora, como nos dice el apóstol Pablo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada ¿por quién? Por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice Pablo, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, en Cristo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto es lo grandioso, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Podemos preguntarnos, y la respuesta es bíblica, la que tenemos evidentemente ante nuestros ojos: para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, vemos como Pablo dirige algunas de las preguntas del capítulo número 3, en este caso los versículos del 27 al 31, a judíos y gentiles. ¿Dónde pues está la jactancia? Pablo dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Luego posteriormente Pablo nos enseña algo determinante y preciso, ¿verdad? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y de la misma manera, es decir, por la fe, a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. Pablo dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Verdad? Eso podemos ver nosotros en el capítulo número 3, del 20 al 27. Mira, unos textos tan importantes.
unos textos tan ricos en su enseñanza escritural para con nosotros, para que entendamos, para que sepamos, ¿verdad? Que ahora parte de la ley se ha manifestado, dice, la justicia de Dios, pero testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para qué? Para todos los que creen en Él sean salvados. Todos los que creen en Cristo. No hay diferencia, dice el apóstol Pablo. Y uno puede ver que este versículo está siendo de una manera introducido a manera de que los judíos puedan abrir sus ojos y puedan entender que ellos están también sin excusa delante de Dios. Como bien vemos aquí, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. Mira, aquí puede estar el moralista, el religioso, el que cree que es bueno, el judío, el gentil también, ¿verdad? No hemos de tener problema en cuanto a esta interpretación. Quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Este es el motivo por el cual el hombre, quien quiera que sea, está sin excusa delante de Dios. Vemos, mira, con toda prontitud desde el inicio del capítulo 2, que es el que estamos viendo, del versículo número 1, cómo Pablo destruye los argumentos de los judíos. Mira, empezando desde este texto que estamos estudiando. Ellos tenían 3 baluartes principales para su confianza, ¿verdad? Como judíos. Ellos se decían, no necesitamos el evangelio. Tampoco seremos condenados. No se nos someterá a la ira de Dios, que ha sido revelada desde el cielo. Vimos en el versículo 18 del capítulo número 1. ¿Por qué? Porque somos diferentes, ¿verdad?, de esos gentiles. Esto es lo que nosotros podemos ver referente al pensamiento que los judíos tenían con respecto a los gentiles. Ellos decían, nosotros somos judíos, nosotros tenemos la ley de Dios, nosotros somos hombres circuncidados, nos gloriamos en Dios, nosotros conocemos su voluntad, nosotros somos instruidos por la ley y aprobamos lo mejor, nosotros somos guías de ciegos, nosotros somos luz de los que están en tinieblas, nosotros somos instructores de los indoctos, maestros de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver tantas atribuciones que ellos mismos se atribuyen a sí mismos, y que en cierta manera es verdad que Dios les dio ciertos privilegios a los judíos, pero que esto no era lo que a ellos le tenían exento de lo que es la misma condenación que los gentiles. No, si nosotros vemos claramente que estos hombres, los gentiles, en cuanto a la manifestación que Dios les dio de su conocimiento, de la existencia de Dios en su conciencia, ¿verdad?, y por la misma naturaleza, están sin excusa y bajo condenación, por cuanto no más también los mismos judíos a quienes se le había otorgado la ley de Dios, ¿verdad? Mira, esto es algo que hemos de entender como algo necesario en lo que es tener una buena interpretación doctrinal en cuanto a lo que es la universalidad del pecado. Todos somos pecadores, todos necesitamos a Cristo, ¿verdad? Por eso es que Pablo está tratando aquí de una manera específica, clara y evidente con los mismos judíos, con los de su raza. Pablo está aquí destruyendo todos los argumentos de los judíos. Pablo está hablando aquí de una manera específica, una manera clara, una manera directa. ¿Para qué? Para que ellos puedan reconocer que de la misma manera está bajo condenación, y entonces necesita la ayuda de Dios en la persona de Cristo. La justificación por la fe, solo por la fe. La salvación de Dios solo por la gracia, por medio de la fe, y no por obra, para que nadie se gloríe. Este es el don de Dios, esta es la fe que Dios nos está dando, esta salvación tan grande como es por su gracia. Y Pablo, viendo su extremada arrogancia, les dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Pablo dice, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Y esto es muy duro lo que Pablo está enseñando, pero es la pura verdad. Dice, por causa de vosotros. Bueno, los versículos del 17 al 24, son versículos donde sin duda alguna dice, bueno, tú te jactas, ¿verdad? Tú tienes el sobrenombre de judío, tú te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienen la ley, la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro. Dice, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios.
Y ahora dice en el 24, y creo que este es un texto muy, muy importante, ¿verdad? Ya no solamente por lo que Pablo está enseñándole aquí a los judíos, sino por lo que también nosotros en este tiempo podemos llegar a cometer el error, aquellos que somos cristianos. Y dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es, dicen, blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Bueno, bíblicamente lo que Pablo está enseñando aquí, bueno, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, ¿verdad? De los que los mismos judíos acusaban a los mismos gentiles como hombres que merecían la condenación porque simplemente no eran judíos. Pero no es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, no, es que el nombre de Dios es blasfemado, dice, entre los gentiles, pero dice, por causa de vosotros. Y aquí vosotros tiene que ver con los judíos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. De la misma manera, creo que hemos de tener esta advertencia a nuestras propias vidas cuando nosotros como cristianos estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Porque también podemos cometer este error. También podemos vivir de una manera donde sea no aprobado, como la Biblia nos enseña, y el nombre de Dios sea blasfemado entre los incrédulos, entre los inconversos, entre los que no conocen a Cristo, pero por causa de nosotros. Que el nombre de Dios sea blasfemado entre los que no conocen a Cristo por causa de nosotros es algo que deberíamos de tener mucho cuidado. Es algo que deberíamos de guardarnos mucho. Es algo que deberíamos de tener mucho temor en nuestros corazones, de vivir como verdaderos cristianos, ¿verdad? Vivir como verdaderos hijos de Dios. Vivir como verdaderos hombres aprobados delante de Dios. Que no tengamos de qué avergonzarnos porque de la misma manera estamos usando bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Esta es la verdad de lo que estamos viendo aquí en este capítulo número 2, en el versículo número 1, y que ya Jesucristo mismo nos la ha enseñado con anterioridad en el Sermón del Monte, ¿verdad? Me gustaría que leyéramos unos versículos en Mateo capítulo número 7, en el Evangelio de Mateo capítulo número 7, versículo número 1 y versículo número 2. Jesús enseña aquí en el Sermón del Monte y entendemos y hemos de saber que el Sermón del Monte tiene su inicio en el capítulo número 5, versículo número 1, hasta el capítulo número 7, versículo número 29. ¿Verdad? En el capítulo número 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Bien, pues en esta enseñanza del Sermón del Monte, Jesús en el capítulo número 7 nos enseña sobre el juzgar a los demás. Y ahora aquí lo que nos está enseñando en los dos primeros versículos es, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Bueno, pues aquí en Romanos, en el capítulo número 2, en el verso número 1, se nos dice otra vez que están juzgando nuevamente los judíos con su misma actitud crítica y arrogancia. Así que es inevitable que también sean juzgados. Por eso es lo que vemos bien claramente. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, ¿verdad? Mira, lleva tanta verdad este texto, que ha de ser entendida de una manera tan clara en nuestra mente y en nuestros corazones. O sea, es lo que Pablo, hemos de entender es lo que Pablo está intentando de transmitir con claridad aquí a los judíos. Mira, no te jactes solamente de que tú estás exento del juicio de Dios, es lo que Pablo está diciéndole. O sea, no estamos hablando solamente aquí de los gentiles, ¿verdad? No son los que están solamente bajo condenación, está bajo la ira de Dios, sino por lo cual eres de la misma manera inexcusable, como en el capítulo número 1, en el versículo número 20, nos enseña la palabra de Dios referente a los gentiles, de modo que no tienen excusa. Pero es lo que también estamos viendo aquí con los judíos. Eres inexcusable y dice, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, ¿verdad? Hemos estado viendo lo que Jesús estaba enseñando aquí en el Sermón del Monte. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y esta es la segunda parte. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, dice, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo.
Y esta es la verdad de lo que veamos, de lo que estamos viendo aquí en este versículo número 1. O sea, esta es la verdad de cómo nos encontramos todos los hombres delante de Dios. Está la verdad de lo que el apóstol Pablo nos enseña, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Entonces, esto es lo que hemos visto en el versículo número 1, esto es lo que entendemos que la palabra de Dios nos está enseñando aquí en este inicio del capítulo número 2, y esto es lo que Pablo lleva como algo enfatizando al comienzo de este capítulo número 2, directamente tratando ahora con los judíos. Y en ello vamos a estar metidos, yo creo que por varias clases, para que todo hombre, ¿verdad? Todo hombre pueda verse en lo que es la realidad de su vida delante de Dios a consecuencia del pecado en sus vidas. Sin excusa, inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas haces exactamente lo mismo. Y esto es lo que yo creo que tenemos que tener claro. Esto es lo que hemos visto en el capítulo número 2, en el versículo número 1. Y esto es lo que seguiremos viendo, porque a la verdad todavía tenemos que seguir viendo muchas más cosas que el apóstol Pablo está aquí enseñando concretamente, en lo personal creo que específicamente a los judíos, para que todos queden bajo pecado y que de la misma manera pueda haber un reconocimiento, porque también nos enseña que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, para que pueda haber un reconocimiento por medio de la palabra de Dios, por medio de la ley de Dios, para que el Espíritu Santo pueda dar un verdadero convencimiento al gentil y al judío, para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, y entonces podamos confesar nuestro pecado y la necesidad intrínseca dentro de nuestros corazones de reconocer a Cristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces la verdadera libertad es en Cristo. Esa verdadera libertad viene conociendo la verdad, conociendo a Cristo. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, tanto gentiles como judíos. Todos necesitamos a Cristo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a entender lo que Él nos está enseñando en su palabra, y que Él nos ayude ante todas las cosas a poder practicar lo que nos enseña la palabra de Dios. Gracias. Que Dios os bendiga ya en cada lugar donde os encontréis, cada uno de los que estáis escuchando estos programas, y hasta el próximo